Resulta que la regulación natural de la hemostasia primaria existe. Recordemos que hay mecanismo que se activa y otro mecanismo que lo ayuda a inhibir para que no formemos enfermedades como tal o patologías. Uno de los mecanismos de inhibición de la hemostasia primaria entonces poseen ADPasa, óxido nítrico y prostaciclina en las membranas, que son antiagregantes de plaquetas, y a su vez, gracias a su carga negativa en la membrana celular y la carga negativa de las células sanguíneas, evita que se mantengan uniendo, se repelen y ayuda a que vaya circulando la sangre y a la vez que no se formen agregados plaquetarios. También existe la proteasa ADAMTS13 o ADAMTS13, también lo pueden encontrar de esa manera. Esta proteasa lo que hace es romper el factor von Willebrand cuando por cualquier ocasión puede estar expuesto desde el subendotelio, pero no es necesario que realmente se hagan agregados plaquetarios. Entonces, para evitar que se formen agregados plaquetarios, este ADAMTS13 va rompiendo el factor von Willebrand. Es importante porque más adelante lo vamos a ver, que es, si no está funcionando, este ADAMTS13 ocasiona una patología. Las patologías de la hemostasia primaria, entonces, ¿cuáles son principalmente? Tenemos que hablar de que hay patologías por alteraciones cualitativas, refiriéndonos a la estructura y función, y alteraciones cuantitativas cuando nos referimos básicamente a cantidad, trombocitopenia y trombocitosis. Las alteraciones cualitativas, ¿en qué consisten? En la alteración como tal de las fases de la maduración y activación de la plaqueta, principalmente activación. Sería entonces defectos en la plaqueta en el proceso de adhesión, que sería plaqueta con la membrana celular, de agregación, plaqueta con plaqueta, y de secreción de sus gránulos alfa o gránulos densos. ¿Cuáles patologías serían entonces? Usualmente estas patologías de hemostasia primaria son hereditarias. Cuando hablamos de alteración en la adhesión, que sería unión plaqueta con subendotelio, hablamos de alteración o en el factor von Willebrand, que en este caso la enfermedad se llamaría enfermedad de von Willebrand, y alteración en la glucoproteína 1b, que sería entonces la enfermedad de Bernard-Soulier. En estos pacientes no hay unión de plaqueta con la membrana celular y por eso difícilmente pueden formar coágulos para sanar las heridas. Y en el caso que el paciente nazca con deficiencia de la glucoproteína 2B3A, no podría hacer unión plaqueta con plaqueta con el apoyo del fibrinógeno, entonces tendríamos la enfermedad de trombastenia de Glanzmann. Sería como tal proceso de agregación. Cuando hablamos de la enfermedad de Bernard-Soulier, entonces en estos pacientes hay trombocitopenia. Si hiciéramos pruebas para hemostasia secundaria saldrían normales el PT y PTT, y lo que nos ayuda a identificar en estos pacientes, aparte que como es hereditario, pues se presentaría desde que son infantes, niños. Cuando vemos el extendido de sangre periférica en nuestros pacientes, encontramos plaquetas gigantes con mayor facilidad. Esto es lo que nos ayuda y nos apoya a que estamos frente a un Bernard-Soulier. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, entonces tenemos que tener presente que hay diferentes tipos de von Willebrand. No es mi intención que nos aprendamos todos estos tipos, pero que sepamos que existen. Tipo 1, 2A, 2B, 2N, 2M, 3 y creo que hay más realmente. Sería también alteración en la adhesión,
Para ayudar a identificar esta patología, el paciente tendría prueba de PTT, que es para pruebas de hemostasia secundaria, sería patológico, sería una prueba, si hablamos en segundos, sería prolongada, con evidencia de alteración del factor 8. Si lo mandamos se manda a estudiar de manera individual. Se puede hacer la prueba de agregometría, de la cual les hablaré más adelante, también para ayudar a la confirmación de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo básico? Analizar antígeno de factor von Willebrand, que estaría anormal, ausente o disminuido, y factor de ristocetina, que sería en la prueba de agregometría, que nos debe dar también ausente, anormal o disminuida. A su vez, una alteración de factor 8 y prueba de PTT anormal también. Cuando hablemos de hemostasia secundaria, nos vamos a dar cuenta que ahí no vamos a ver ni alteración de antígeno von Willebrand ni de ristocetina, para diferenciarla de otra patología que se llama la hemofilia. Entonces tendremos este combo para poder diagnosticar enfermedad de von Willebrand. La trombastenia de Glasman, ¿en qué consiste? Son pacientes que tienen plaquetas normales en número y morfología, y si le hacemos prueba de PT y PTT serían normales, pero continúan presentando dificultad para formación de coágulos normalmente, y tienen sangrados pequeños. También existen alteraciones por la secreción de las plaquetas como tal. Entonces, si la plaqueta no está segregando o no tiene bien sus gránulos alfa o gránulos densos, también podemos tener patologías hereditarias. Existe el síndrome de Hermansky-Pudlak, donde no hay gránulos densos, y síndrome de Chediak y Hashi, que disminuyen los gránulos densos. Usualmente podemos identificar que estos niños desde su nacimiento tienen albinismo. Existe el síndrome de Wiskott-Aldrich, que son plaquetas pequeñas y los pacientes tienen trombocitopenia, son más pequeñas de lo usual. Existe el síndrome de Scott, donde no hay unión a los complejos 8 y 9 activado, que se ve en la hemostasia secundaria. El síndrome plaquetario de Quebec, que los gránulos alfa no producen factor 5, que lo entendemos también un poco más cuando hablemos de hemostasia secundaria. Y síndrome de plaquetas grises, donde no hay gránulos alfa. Importantísimo ese síndrome de plaquetas grises, porque morfológicamente en el extendido de sangre periférica podemos identificarlo, ya que son manchitas grises, grandes o pequeñas. No tienen gránulos, son realmente plaquetas agranulares, que muy posiblemente el equipo no los va a contabilizar. Entonces no se les haga extraño que lleguen a tener algún caso en el cual un paciente tiene trombocitosis y a ustedes les dé el recuento un poquito mayor al equipo, ya que en frotis ustedes tienen presente realmente todas las plaquetas, tanto las granulares como las agranulares. Aquí tenemos un ejemplo de una plaqueta con granulación normal, al igual que estas, y aquí ya son agranulares. Existe también el síndrome de plaquetas pegajosas, donde las plaquetas producen mayor cantidad de tromboxano A2, que recordemos que ayuda a llamar más plaquetas, y esto ocasiona agregados plaquetarios. También la prueba de laboratorio de agregometría, al estar en contacto con dos medicamentos, esto ya lo ahorita también a continuación lo explico, nos ayuda para el diagnóstico también del síndrome de plaquetas pegajosas. Las pruebas de laboratorio más conocidas entonces para la hemostasia primaria, recordemos, serían el tiempo de hemorragia, la agregación de plaquetas, agregometría, retracción del coágulo y citometría de flujo. El tiempo de hemorragia, ¿en qué consiste? Con una lanceta
punzar el del lóbulo de la oreja del paciente o el antebrazo más o menos en esta zona y contabilizar cuánto dura el paciente sangrando. Debemos tener a la mano un cronómetro para poder reportar en segundos o minutos al médico cuánto tardó el paciente en parar de sangrar. Las técnicas son la de Duke, que es en el lóbulo de la oreja, Ivy o Milk, que es dependiendo, son ambas en antebrazo, pero dependiendo de la lanceta o profundidad de la lanceta que se utilice. Existe ahora el sistema PFA 100, que es automatizado y lo que hace es simular una membrana celular para observar cómo es la formación de coágulo de plaquetas como tal en la malla. Deben utilizarse para las pruebas de hemostasia primaria plasma rico en plaquetas, con el tubo tapa azul que tiene citrato, pero centrifugar 5 minutos a 900 revoluciones por minuto, porque recordemos que debe ser un plasma rico en plaquetas para la hemostasia primaria. La gregometría, ¿en qué consiste? O lumeagregometría. Esta gregometría es hacer un pool, como una curva como tal, una batería de tubitos con plasma rico en plaquetas del paciente, o sea, hay que tomarle harta muestra al paciente, hartos tubos para poder, después de centrifugar, obtener harta muestra para la batería de tubos. Cada tubo se va a poner en contacto con un medicamento diferente. Los más utilizados son la L-epinefrina, que es un medicamento que estimula la agregación, el ADP, que es un activador de plaquetas, el colágeno, que está presente en el subendotelio y activa la hemostasia, la ristocetina, que hace el caso como una especie de adrenalina que ayuda a contraer vasos sanguíneos, y el ácido araquidónico, que tiene también un poco de función como el omega 3, omega 6, que inhibe de cierta manera un poquito la unión plaqueta con plaqueta. Aquí vemos cómo es la actividad en la prueba de coagulometría para la enfermedad de von Willebrand. Nos vamos a dar cuenta que forma coagulación excepto en la ristocetina. Entonces, por eso es importante que en la coagulometría, con la prueba como tal de ristocetina, es lo que nos ayuda a confirmar diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Aquí este último lo que estamos viendo es qué pasa en un paciente que tome aspirina o ácido acetil salicílico. No forma realmente coágulos. En la trombastenia de Glasman, el paciente presentaría alteración de L-epinefrina, ADP, colágeno y con el ácido araquidónico. Con el único que sí funcionaría bien sería con la ristocetina, al contrario de la enfermedad de von Willebrand. Existe una prueba que se llama retracción del coágulo, que ayuda a la confirmación de diagnóstico de la trombastenia de Glasman. Esta prueba es supremamente manual. Nos ayuda como tal en el caso de un rural, y si no tenemos pruebas como tal genéticas ni de citometría, nos ayuda a confirmar de cierta manera. ¿En qué consiste? Aquí están todos los pasos y cómo se hacen los cálculos en caso que lo necesiten. Se toman 5 mililitros de sangre en un tubo de ensayo sin ninguna clase de anticoagulante. Se deja de 2 a 4 horas a 37 grados centígrados los 2 escobillones dentro de la sangre. Y posterior a ese tiempo, si el paciente no sufre de ninguna trombastenia de Glasman, entonces va a salir el coágulo completamente unido a los escobillones. Si no, debemos describir al médico la estructura como tal, realmente cómo está formada la malla de fibrina, si se forma o no, la estructura como tal, si es estable o no el coágulo, y a la vez le contamos el suero que quedó en el tubo, se hace un cálculo. Debemos tener presente que tenemos que conocer previamente con un tubo de hemograma, haberle hecho hematocrito al paciente, y con ese hematocrito más características del coágulo más el cálculo de lo que quedó de suero, le vamos a dar un resultado un poco más
claro y exacto al médico para saber si el paciente sufre o no una posible trombastenia de Glassman. Lo útil de esta prueba es que no necesita ninguna clase de reactivos, lo único sería conocer previamente el hematocrito del paciente. La citometría de flujo, ¿en qué consiste? Básicamente es en identificar la presencia o no de los antígenos de las plaquetas. Entonces, aquí en esta prueba confirmaríamos como tal si es una enfermedad de Bernard-Soulier o una trombastenia de Glassman por la ausencia, sobre todo, la ausencia como tal de estos antígenos. Y la enfermedad de von Willebrand, por último, nuevamente recordar que por medio de la grecometría tendríamos que tiene alteración de la ristocetina, ausencia o disminución de la actividad con la ristocetina. Si estudiamos el antígeno únicamente, factor von Willebrand también estaría ausente o disminuido. Y recordemos siempre, tendríamos en este caso alterado el PTT y alteración del factor 8 también.